Bueno, digo de nuevo buenas noches porque estamos comenzando con la grabación. En conversaciones antes de comenzar con la grabación, les decía que el punto de llegada, me parece, de Guattari es poder circunscribir, pensar qué es el esquizoanálisis. Pasa que quiero darles con esto una suerte de visión propia de la cual no quiero que ustedes se hagan cargo, salvo que les interese pensarlo así. Yo no veo diferencia entre el psicoanálisis y el esquizoanálisis. Por supuesto que me dirán desde un punto de vista, si quieren, riguroso, debiera verlas. No es lo mismo una cosa que la otra. Pero me da la impresión, cuando Guattari comenta que es el esquizoanálisis, que es algo que ya está como en esencia en el psicoanálisis. Con lo cual se propone ahí como una pregunta. ¿Es que acaso el psicoanálisis se desvió de lo que sería su objetivo, su meta? ¿Es que acaso el psicoanálisis surgió como un elemento subversivo, permítame también decir revolucionario, que apuntaba a una suerte de deconstrucción de esta famosa subversión freudiana y pareciera como que perdió esa esencia? Quizás comenzó con Freud, después con Lacan. Me parece que Guattari vuelve a retomar esa alianza, ese corte, esas líneas de fuga, que como decíamos la vez anterior, se escapan de un discurso unificado y unificante. Cuando les decía que me parecía que hay como un deber de disenso, no es por ser em, un rebelde sin causa, sino que me parece que en el disenso, en esos puntos de tensión entre un pensamiento, otro pensamiento, es cuando pueden surgir elementos creativos que permitan pensar de un modo diferente que una repetición. Como si el discurso religioso, no importa dónde sea, en la iglesia, en las escuelas analíticas, en la universidad, produjera finalmente un debate que yo llamo de supermercado. Cuando digo de supermercado es porque en el supermercado uno solamente puede comprar lo que está allí. Y hay un montón de productos que no están ahí adentro. Y uno cree que está eligiendo entre 3, 4, 5, 6 marcas, con suerte, pero en realidad hay una cantidad enorme de productos que allí no están. Entonces los debates son de supermercado porque se debate dentro de lo que está permitido debatir. Pero fíjense que no se toca esa esencia. Bueno, me parece que Félix Guattari relanza, retoma, vuelve a poner en el tapete lo que podríamos llamar ese flujo freudiano, ese elemento desterritorializador, ese inconsciente que no puede ser homologado a nada. No es que es la contrapartida de esto. Este es un punto por ahí también para conversar con ustedes. Cuando Freud elige hablar de inconsciente, evidentemente hace caer la noción de subconsciente. Y hace caer la noción de subconsciente porque el subconsciente quedaría como tributario de una conciencia en menor grado, una especie de declive, de degradé negativo, que haría que el subconsciente fuera una especie de conciencia, pero de menor grado. Bueno, la mínima lectura del término inconsciente permite ver claramente que se trata de otra cosa, que es un corte radical, que hay una esquicia entre lo que es conciencia e inconsciente que no tiene forma de ser acoplado. Quizás cuando Lacan también dice, de alguna manera, no hay relación sexual, no hay encaje hombre-mujer, está diciendo algo de esto. No hay forma de encajar, no hay un todo. Entonces, el inconsciente es absolutamente disruptivo, es absolutamente un elemento que viene a romper cualquier unidad preestablecida. Nos salimos de lo uno, nos salimos del centro. Es decir, que cuando lo pensamos, la idea de inconsciente es realmente enormemente subversiva.
pero del pensamiento, de lo establecido, de aquello que está ya modelizado. Es decir, produce un efecto de apertura enorme. Entonces, sigan esta idea que vengo acá construyendo con ustedes ahora a modo de libre asociación. Se trata de algo que evidentemente produce una apertura, pero que inmediatamente el sistema lo cierra. Si ustedes, por ejemplo, hacen la lectura o relectura, que seguramente tendrán, del llamado Seminario 11, Fundamentos del Psicoanálisis, el mismo Lacan habla de movimientos de apertura y de cierre, de apertura y de cierre. Entonces, hay algo que abre e inmediatamente algo que recubre. Algo que abre y algo que recubre. Podemos pensarlo como cierto desorden que provoca quizás cierta angustia, al mismo tiempo que algo que cubre, tapa la angustia, pero al precio de una uniformización. Y acá es donde está el elemento. ¿Desde qué lugar teorizamos? ¿Desde el lugar de uniformización? Con conceptos entonces que son iguales y que se mantienen en el tiempo y que pueden ser accesibles a un pensamiento eh, coagulados, congelados y luego repetidos al infinito. Cuatro conceptos fundamentales: inconsciente, pulsión, transferencia, repetición. Yo entiendo que al pretender desmontar esto, como les decía antes, la esencia, si es que la hay, del psicoanálisis, se pone en cierto interrogante, en cierto cuestionamiento. Porque si dejamos la noción de inconsciente, si dejamos la noción de pulsión, de transferencia y de repetición, ustedes podrían decirme, bueno, Eduardo, ¿y con qué nos quedamos? ¿De qué nos agarramos? Bueno, como son preguntas que yo me he hecho a mí mismo, tengo alguna suerte, no sé si de respuesta, pero de posibilidad de pensamiento. Nos agarramos de la reinvención, nos agarramos del volverlo a pensar, pero de un modo distinto. Y fíjense que lo que digo no es tan extraño. Lacan prefirió, entre comillas, rebautizar la noción de inconsciente, que no le quedaba del todo amable, como el individuo, como llevarlo a otro lugar, ¿no? Pensarlo de otra forma. Y ese individuo pasa a querer significar distinto lo que si no queda coagulado. Este fue un debate que en castellano era un embuste. ¿Cómo traducir, cómo pensar este individuo, esta pifia, el equívoco? Donde Lacan pretendía, en términos quizás más lingüísticos, ubicar la cuestión del inconsciente. Y aquí llegamos. ¿Y dónde Guattari pretende volver a hacer la misma pregunta? Con la noción de máquina. La noción de máquina vuelve a formular, vuelve a presentar, vuelve a dar una vuelta más, como de la ruleta, a esta misma cuestión, a esta misma sensación, posibilidad de pensar algo que esté más allá de la conciencia. También pueden decirme más acá. Y nuevamente, lo que nos decían cuando estuvimos en Marsella con Estela, bueno, pero no se entiende nada, Guattari. Es que no se entiende Freud, es que no se entiende Lacan, porque justamente es un trabalenguas, porque justamente no está hecho para ser entendido. Es como pretender entender una obra de arte, un cuadro, sobre todo surrealista. ¿Cómo se entiende? ¿Quién entiende un cuadro de Dalí? Bueno, cada quien en su singularidad atrapará alguna cuestión, pensará algo, pero más bien, antes que entenderlo, inspiran, más aún diría, convocan al espectador a tener que preguntarse qué quiso decir, qué es esto. Apelan a cierta implicancia de aquel que está viendo ese cuadro. Porque si dejamos que nos lo expliquen, será lo que le pasó al otro al ver eso. Es decir, es una apelación a la singularidad de cada quien o de cada quienes, a una apuesta de un pensamiento que no puede estar preconcebido. Bueno, lo mismo ocurre con el psicoanálisis.
Cada vez que leemos algo, es como ver un cuadro surrealista que lejos de cerrar, abre, que lejos de ordenar, desordena y apela a que cada uno diga, bueno, ¿qué hago con esto? ¿De qué me agarro? ¿Cómo transmito? ¿Cómo hacemos una discursividad para hablar con otra gente y más o menos decir, estamos hablando de lo mismo? Es decir, hay una apelación a que cada quien ponga de sí. No hay posibilidad de hacer algo en el psicoanálisis si cada uno de nosotros no pone algo de uno, salvo que uno repita y repite y repita, que es lo que lamentablemente creo que está ocurriendo actualmente con el psicoanálisis. Me parece que ciertos psicoanalistas, temerosos de perder eso que Freud descubrió, hacen alianzas fuertes con las universidades y llevan el psicoanálisis al terreno universitario. Y la universidad es una especie de Pac-Man que come las diferencias. No puede haber diferencias. Tiene que haber una suerte de homologación de cierta norma que permita en la universidad, por cómo está estructurada, transmitir algo con cierto carácter de norma IRAM. Por cómo está estructurada la mayoría de las universidades. Porque emiten títulos. Porque emiten títulos de especialista, de posgrado, de grado. Y ninguna universidad va a emitir un título que diga certifico que Néstor Ribota o Marco Antonio o Eduardo Bernasconi no sabe nada. Pero resulta que para entrar al psicoanálisis hay que renunciar al saber. Y volvemos entonces a esta cuestión de Félix Guattari. Su propuesta es realmente radical en el punto en que la hace de hacer caer cualquier saber preconcebido, cualquier modelización, de desnudar a cada uno de los que entra, y permítame la expresión, dejarlo en bolas, para ver cómo se cubre. Ahora ustedes me dirán, ¿pero por qué todo esto es un ejercicio masoquista? Porque escuchar a alguien implica escucharlo desde esa desnudez. Y aquí está el tema. Esa atención en un grado cero, flotante, esa posición analítica, ese darle el saber al paciente, requería justamente una desnudez del saber, que algunas veces llamó castración, ¿no? En el analista, una castración de saber, una suerte de cesión, de entrega, justamente de los emblemas que uno pacientemente en la universidad se fue haciendo. Entonces, ¿cómo soltar aquello que me da seguridad? ¿Cómo aventurarme en una discursividad que justamente me ubica en un lugar de resto, de no saber, de preguntar, bueno, ¿y esto por qué? ¿Qué le parece a usted? Y fíjense lo que se produce. Implicar al llamado paciente a que él también produzca su propia respuesta a sus propias preguntas. Entonces, esto es claro. Por eso veíamos cuando comenzamos aquí estas charlas a principios de año, esquizo, corte, análisis, separación, lisis, separación, desmontaje. Entonces, lo que corta y que además separa, no que hace síntesis. La síntesis estaría dada por alguien que se posiciona en lugar de experto. Lo que a usted le pasa, ahí hago la síntesis, es tal y tal cosa. Y sostengo lo que le digo desde lo que yo estudié, mi saber, que luego lo junto con un saber clínico y diré, tengo experiencia. Y tengo experiencia porque atendí 1.500 pacientes, ya tengo como las horas de vuelo de un piloto, me recibí de experto. Pero estamos viendo que acá el proceso es absolutamente distinto. No sé nada de usted, ni tengo ninguna experiencia que me sirva para escucharlo. Esa es la desnudez que le decía y esa es la posibilidad inclusive para ese analizante de no ser analizado, de ser analizante, justamente una actitud activa
respecto de lo que le está pasando, construyendo en un consultorio, que para Guattari también es una institución, y de hecho lo es, por todo el imaginario que rodea al consultorio como tal. No es un departamento, el paciente entra en un consultorio y ya en su imaginario entró a un lugar de saber, como quien entra a una iglesia. Entonces, desconsultizar el consultorio, volverlo simplemente un lugar de encuentro, que es muy difícil, ¿eh? Porque el doctor, el licenciado, el profesor siempre está en juego. Desde el portero que recibe, al vecino que dice a dónde va. Entonces, todo un agenciamiento maquínico produce todo un enunciado, toda una enunciación de alguien que va a ver al experto. Bueno, todo esto que estamos viendo acá es justamente para derrumbar, deconstruir esa idea. Y entiendo que no es una propuesta, ¿cómo decirlo? Mm, Agradable de ser escuchada, porque tiene más venta, vende más, es más atractivo decir, acá vamos a conseguir especialistas, gente que sabe, gente que por su lectura atestiguamos. Por ejemplo, la École Lacanien nunca garantizó ni la enseñanza ni nada de lo que allí ocurre. Y creo que Andamiaje copia esto cuando con Estela y con Hugo Cardoso armamos este espacio, porque acá no hay ninguna garantía de saber. Cada quien se agarra de lo que puede o de lo que quiere para producirse. Bueno, hecha esta introducción, y para pasar a la lectura, le voy a pedir a Estela que si quiere leer algo de lo que fuimos marcando. En lectura Sapin, como abrí yo aquí mi libro. Vamos a la página 174. No la que No, he hecho. otra, porque abrió en otra página el libro. No, pues yo antes le dije una página, pero ahora se abrió en otra. 174. Pero quisiera volver sobre una pregunta. La mitad. Sí. Pero quisiera volver sobre una pregunta. ¿Cuáles son las finalidades pragmáticas de este especialista del esquizoanálisis? Contesta Guattari. No podría haber especialista de esquizoanálisis. Sería una contradicción en los términos. Acá es lo mismo para el psicoanálisis. Decirse especialista en psicoanálisis es una contradicción en los términos. Yo no sé cómo es que circula de otra manera. Cómo es que puede haber, no sé, maestrías en psicoanálisis, posgrado, un título de psicoanalista. Es realmente extraño. Sí, lo entiendo. Entiendo que hay todo un agenciamiento, esta palabra es muy fuerte, toda una construcción, una disposición, casi diría capitalista, de venta de saber, que requiere de una marca, una norma IRAM. Entonces yo me compro una computadora Hewlett Packard y bueno, confío en la marca, quiero esa marca. Tal universidad que tiene tal marca que dice que hemos producido un especialista en psicoanálisis, quiero esa marca. Pero estamos viendo que justamente se trata de otra cosa. Por eso este espacio tiene esta libertad de poder decir lo que se nos ocurra. Porque no estamos produciendo ninguna marca, ni garantizando absolutamente nada más que un diálogo con las personas que se conectan cada miércoles que hacemos esta actividad. Sigamos leyendo. Si el esquizoanálisis debe existir, es porque ya existe en todas partes, y no solamente en los esquizofrénicos, sino en las esquicias. Esquicia, corte. Ahí es donde va a ubicar ahora la línea de fuga, son los cortes. Y donde hay un corte, para Guattari, hay algo que él llama esquizoanálisis. Sí. Entonces, si el esquizoanálisis debe existir es porque ya existe en todas partes. Y no solamente en los esquizofrénicos, sino en las esquicias, las líneas de fuga, las rupturas procesuales
que son asumidas mediante una autolocalización Es cartográfica. muy difícil leer una autolocalización cartográfica. Bueno, también Guattari tendrá. A veces cuando te metes en ciertas líneas de pensamiento, parece que hablas difícil. Pero lo que está simplemente diciendo es que cada quien se va a preguntar eh, qué es aquello que me modeliza, qué tipo de modelo me habita, que creo que es la progresión de un análisis. Alguna vez publicamos en alguna revista Artefactos em, lo que decía una paciente de Freud que todavía estaba viva en ese momento y que le habían hecho un reportaje. No me acuerdo ahora en qué revista Artefactos se publicó. La cuestión es que ella le contaba al periodista que había estado con Freud, que le había contado a Freud que cuando ella tenía 16 años el padre la obligaba a ir al teatro y que cada sábado ella tenía que vestirse y que por el tipo de vestido, porque era de clase alta, imagino, no sé, con encaje, no era fácil, tenía que estar varias horas preparándose y que eso a ella la angustiaba, que eso a ella le hacía mucho daño. Y en un momento Freud le dice, y nunca se le ocurrió decirle que no a su papá, que no quiere ir. Y claro, sorpresa para ella, porque nunca se le había ocurrido que a un padre se le puede decir que no. ¿Cómo le va a decir que no al padre que la lleva al teatro? Esto que parece muy alejado, muy de otras épocas, sigue vigente hoy. Hay mucha gente que dice sí cuando en realidad quiere decir no. Pero claro, hay que pagar la consecuencia de un no, porque rompe, porque produce un corte, porque produce una esquicia, porque rompe una armonía. Entonces, hombres, mujeres, hijos, pongan ustedes el ejemplo que les guste, en los trabajos, en la universidad. ¿Quién quiere hacer la pregunta impertinente? Pero acá afuera está llevando justamente esa pregunta. ¿Por qué tengo que obedecer a mi papá en todo? Y eso ya empieza a abrir a otras preguntas. ¿Qué es un padre? Pregunta que Freud, bueno, trató de contestar hasta donde pudo, pero no nos alcanza la pregunta que Freud se hacía respecto de qué es un padre, sino que cada quien tiene que preguntarse qué es un padre. O como decía Eric Porsche, ¿qué es tener un padre? ¿Qué significa? Bueno, ahí vemos cómo se empiezan a aflojar, ¿sí? Esas carcasas, esas matrix, cómo se empiezan a aflojar esos lugares casi fijos de sacralización de esas figuras. Vimos con Estela una película que se puede ver, se llama Marquís, es sobre el Marqués de Sade, puesto en la Bastilla. Después les voy a pasar quién es el director, porque está hecho con personas que son los actores con unas máscaras que son en realidad como máscaras articuladas, ¿no? Que se mueven. No, pero es el cuerpo. Sí, es el No cuerpo tiene más cuerpo la. Claro, articulado. lo que cambia es la máscara. Por ejemplo, alguien es una vaca, alguien es un gallo. ¿Y por qué está preso? ¿Sabe? Porque defecó en un crucifijo. Y cuando alguien lo va a interpelar, él dice, lo volvería a hacer. Porque el modo de Sade de provocar esa ruptura era justamente haciendo una blasfemia respecto de esos símbolos tan importantes para la Iglesia. Bueno, en debates que están hoy vigentes, pasó en los Juegos Olímpicos, que cómo se les ocurrió hacer tal o cual presentación que ofendía a tal o cual grupo de la Iglesia, etcétera, etcétera. O sea que no es tan fuera de época lo que estamos conversando. Está bastante en esta época. ¿Qué tipo de modelización te habita? ¿Por qué sostengo lo que sostengo? ¿Por qué tengo que agradar? Y así podríamos seguir toda la noche poniendo preguntas, ¿eh? Es lo que me parece produce un análisis, promociona preguntas. Y preguntas, más que respuestas, preguntas. Que quizás no tengan una respuesta, pero que abren.
¿Por qué tengo que respetar? Con esto vamos a ver, no es que se promocione una libertad desordenada, son preguntas. ¿Mm? Bueno, leemos un poquito más. Esas son máscaras animatrónicas. Está el director ahí de... No, Ah, acá no. bueno, son máscaras animatrónicas muy bien hechas. Sí, máscaras. Eh, Van a encontrar el film en YouTube. Está titulado en castellano, subtitulado en castellano. Es el Marqués de Sade encerrado, solamente anticipo esto, Un en poco uno, raro. es rara, habla con su pene, le pone un nombre al pene, se llama Colin, y entonces es como una especie de eh, clivaje entre la razón y la pulsión, por tomarlo en términos cuasi psicoanalíticos. Pero es un pene bastante racional, ¿eh? Ok. Más que él, sí, está bien lo que dice Estela, más que él. Vale, a mi modo de ver, vale la pena ver esa película. Yo llegué a esa película leyendo Las Tres Ecologías, porque Guattari menciona en Las Tres Ecologías a ese director que es Víctor Topor, si no me equivoco. Después lo precisamos, ¿sí? Bueno, leemos un poquito más. Su finalidad, esto de los Como subtítulos, ¿no? pregunta, ¿no? Sí. Se puede decir que no la hay, ya que lo que cuenta no es más el fin, sino el medio, el proceso que se procesualiza. Sí, eso, estas son las líneas. Es increíble que uno con un renglón pueda dar, no sé, un seminario por ahí, por lo que abre. No hay finalidad ninguna. ¿Saben lo que significa eso? Que no tenemos que buscar ninguna finalidad. Pero es una especie de libertad de trabajo enorme. Porque lo primero que uno preguntó cuando entró en esto, como alumno, cuando nos acercamos a esto, o inclusive cuando algunos comenzamos, como fue en mi caso la docencia, o también en el caso de Estela, es que las preguntas eran, ¿para qué sirve? ¿A qué apunta? Y hubo un tiempo en que Jacques Alan Miller dio cierta respuesta en un texto clásico, Síntoma y Fantasma, que luego ustedes enseguida van a entender, porque lo habrán escuchado seguramente, porque son del ambiente como lo soy yo, donde Miller proponía que todo análisis comenzaba por el síntoma y terminaba por el fantasma, lo que se dio en llamar el atravesamiento del fantasma para tocar lo real de la pulsión. Así se decía. En ese texto, les hablo de un texto que tendrá más de 40 años, Miller decía que dar unas vueltitas detrás de bambalinas, detrás de la escena, hacía bien a la salud. Es decir, que un psicoanálisis conduce a algo, lleva a algo. Entonces, cuando uno lee esto y comienza, o tiene años en esto, claro, quiere sentirse útil. Quiero saber que yo le cobré a alguien una sesión para dar algo a cambio, que no trabajo como el gallito ciego que voy tanteando. Se supone que sé lo que hago. Bueno, pues no. Bueno, pues no. Es el proceso lo fértil, no el llegar, que por otro lado, no sé si se han dado cuenta en la vida, no llegamos nunca a ningún lado, ni vamos a llegar a ningún lado. Es el proceso. Un análisis no tiene objeto más que el proceso mismo, ese discurrir, donde cada sesión pone en juego su procesual y en ese mismo proceso se producen ciertas preguntas, no siempre, no hay garantías. A veces sí, a veces no, en alguna sesión es más fértil, en algún paciente nunca es fértil, en otro es muy fértil, pero no hay un objetivo. Alguna vez me dijeron, bueno, Eduardo, si no hay objetivos, ese es el objetivo. Bueno, yo sé que todo lo que uno diga puede ser tomado, dado vuelta. Entonces, el objetivo del psicoanálisis es que no tiene objetivo, o no tiene, digamos, no apunta hacia. Creo que acá queda un poquito más como claro en el sentido siguiente, es el proceso. Se trata de ese proceso que se pone en juego, y esa es la fertilidad. Vamos un poquito más. Esto implica una suerte de confianza ciega
en el proceso de desterritorialización. Ahí te interrumpo con la rato, discúlpame. Sí. Sí, dice. Esto es lo que decía Lacan. Lacan decía que había un acto de confianza en el inconsciente, que había algo de confiar, que algo iba a ocurrir. Creo que si uno se autoriza en esta práctica, es porque sabe que se producen efectos. O sea, que en definitiva uno confía que algo del inconsciente, en el sentido de Lacan, que se irá a producir, el inconsciente es algo a producir, no está antes, se producirá con los efectos. Y hay cierta confianza en que eso pasa. Y la verdad, pasa, ocurre. Les pasará a ustedes cuando escuchan gente. Algo ocurre, siempre, casi siempre. ¿Vale? Cuando usted hace un proyecto, por ejemplo, un proyecto institucional o un film o una novela, puede interiorizar un modelo preexistente. La novela stendhaliana, Stendhaliana. Stendhaliana. mm, Stendhaliana. ah, Tenía mm, razón. De Stendhal, sí, el escritor. sí, o el film tipo Marcel L'Herbier. Sí, pero no tuve tiempo de ver quién No es. sé quién. Se apunta entonces a un objeto de consumo cuyas finalidades y medios se pueden medir. Exactamente. Con el esquizoanálisis sería lo inverso. Ya no se pretende constituir un objeto definido. No se quiere entrar en un programa preestablecido. Se quiere inventar Intentar. y se quiere intentar vivir el campo de posibles transportado por un agenciamiento de enunciación. Tú comienzas la novela, pero no sabes siquiera cómo va a terminar. Tal vez ni siquiera se llame a eso novela, pero será justamente un proceso analítico. Te lanzas en un análisis sin saber lo que vas a encontrar al llegar. Es realmente esta noción de proceso la que para mí es completamente fundamental. Se abandona la idea de que se debe buscar controlar un objeto o un sujeto. Ya no soy ni dueño de mí ni del universo. Y no puedo agregar mucho más que decir que es fantástico esto, porque justamente se trata de eso. Hay una suerte de caída del narcisismo, de aceptación, yo diría, de la vida misma, donde uno com- comienza a dejar o deja de estar peleado por las cosas que le pasan, a las cuales uno está por ir narcisísticamente abrochado diciendo no puede ser, no me puede pasar esto, tengo que cambiarlo, qué suerte que tengo, horrible, siempre me va mal, y comienza a ver de otro modo la cuestión. Piensen o reflexionen en esta idea de no ser dueños de uno, de, de no poseerse. Y díganme si realmente no se escucha ahí gran parte del capitalismo con esta idea de que tengo en carácter de propiedad una vida que me pertenece, tanto como tengo hijos que me pertenecen, como tengo a Freud que me pertenece porque lo leí y me lo apropio. ¿Vieron que se da esto que se invita a alguien y parece que es el dueño de esa persona, el que lo trajo, o el que hizo o organizó el evento? Como que esas cuestiones provocaran propiedad. Piénsense ustedes como no siendo dueños de ustedes. No sé, se me ocurre a veces pensar, no creo que los animales piensen que son dueños de sí o del universo. Que no quiero entrar para ese lado, pero como hablamos de ecosofía, creernos dueños del universo nos permite destruir todo lo que tocamos, porque es nuestro. Entonces lo puedo destruir, lo puedo cambiar, lo puedo apropiar, le planto una banderita. Lo primero que hicieron los norteamericanos cuando llegaron a la Luna, ¿qué fue? Plantar la banderita. Esto es nuestro. Y si se pudiera llegar a todo el universo, plantarían la banderita en todo el universo. Esto es nuestro. Bueno, acá estamos viendo que apunta hacia otro lugar, a una desposesión. Para quienes les gusta Lacan, creo que esto no está muy lejos de la noción de objeto pequeño a. Creo que Lacan se da cuenta que ese objeto pequeño a causa de deseo para él, o el sujetito famoso barrado, los anchos, el rombito eh, pequeño a, lo que se dio en llamarla en Matema de Fantasma, habla un poco de esto. Y
Lacan no, bueno, vale, fallido. Y Guattari, yo creo que Guattari está de alguna forma habitado por estas cuestiones de Lacan, porque es su paciente y porque cada miércoles cuando hay seminario, va al seminario de Lacan y porque es miembro de la escuela que Lacan fundó. O sea que está pensando en otros términos, quizás en cierta medida de apertura. Tenemos una gata que se acaba de caer, no sabe que estamos haciendo esto ella, vive. Y creo que Guattari actualiza de alguna manera, con cierta frescura, estas cuestiones que estamos conversando. Sigamos un poquito más. Ya no Em, se puede agarrar de ahí, ya no Ya se no se pretende. pretende constituir un objeto definido. No se quiere entrar en un programa preestablecido. Se quiere intentar vivir el campo de posibles transportado por un agenciamiento de enunciación. Tú comienzas la novela, pero no sabes siquiera cómo va a terminar. Tal vez ni siquiera se llame a eso novela, pero será justamente un proceso analítico. Te lanzas en un análisis sin saber lo que vas a encontrar al llegar. Es realmente esta noción de proceso la que para mí es completamente fundamental. Se abandona la idea de que se debe buscar controlar un objeto o un sujeto. Ya no soy ni dueño de mí ni del universo. Se introduce así en la investigación analítica una dimensión de finitud, de singularidad, de delimitación existencial, de precariedad en la relación con el tiempo y con los valores. Mientras que se nos ha equipado la mente para hacernos creer que éramos inmortales, en cierto modo, Texto de Alush contra la inmortalidad, justamente. Cuando Alush, ¿qué? Contra la eternidad. ¿Qué dije? ¿Inmortalidad? Bueno, vale. Le cambié el título. Creo que cuando Jan se da cuenta de esto, es cuando hace ese alegato contra la eternidad, contra esta cuestión de creernos que vamos a estar siempre y que entonces, no sé, merecemos cada uno eh, una estatua, un legado, dejar algo que sea reconocido y seguir, seguir viviendo en los otros a partir de ese legado. Borges dice, lego la nada a nadie. Bueno, vuelvo, lego la nada a nadie. Bueno, ¿seguimos un poquito más? no sé dónde he dejado, leo Se mientras, introduce así en la investigación analítica una dimensión en mitad del párrafo. no sé yo lo leo. Eh, bueno, acabo. Mientras que se nos ha equipado la mente para hacernos creer que éramos inmortales, en cierto modo, que uno debía fijarse objetivos y atenerse a ellos, lo cual en el fondo no era más que una locura a menudo asesina. Este descentramiento ético y micropolítico implica una inversión completa por relación al sistema educativo existente. Claro, no es solamente una cuestión nuestra, de los analistas, de qué hacemos con la teoría, qué hacemos con el corpus doctrinal, eh, cómo transmitimos psicoanálisis. Es como un replanteo de qué hacemos con los niños, qué hacemos con nuestros hijos, qué hacemos con nuestros nietos, por el caso, ¿no? ¿Qué es un sistema educativo? ¿Cómo puede desprenderse un sistema educativo de calcar una unidad militar? En el sentido jerárquico me refiero, ¿eh? El director, el vicedirector, el secretario, los celadores, los alumnos, el portero, toda esa cuestión que, por ejemplo, la Claro. jerárquica, claro, que la clínica Laborde intentó romper en el campo médico. Y yo sé, esto es muy fuerte, pues entonces cualquiera puede ser esquizoanalista y cualquiera que tenga esta intención de escucha, sí, claro que sí. Pero ¿y entonces qué hacemos con los títulos? Que les aclaro, tengo todo un debate a pensar y podríamos darlo, ¿no? Porque hay un primer momento de dificultad, que es que la gente que va a un consultorio, antes del proceso de construcción, de alguna manera está yendo a ver un profesional.
Que luego en el tiempo ya no esté hablando con un profesional, no quiere decir que no vaya buscando un profesional. Y el elemento que a mí me perturba ahí es, si alguien no tiene ningún título habilitante, ¿qué le dice de entrada que no tiene un título? Es complicado. Pero bueno, que quede ahí como ver qué hace cada uno con esto. Vamos un poquito más y después conversamos. Acá. Lo cual no quiere decir. Ah, No, espera antes. Este, Ahí está, este descentramiento ético y micropolítico implica una inversión completa por relación al sistema educativo existente, lo cual no quiere decir que los fines se borren frente a los medios, ya que la fórmula se quiebra. Ya no hay fines ni medios, hay solo procesos, procesos de autoconstrucción de la vida, de autoconstrucción del mundo, con efectos mutantes que pertenecen a lo inédito, a lo imprevisto, a lo inaudito. Si todo está inscrito de antemano, más vale reventar ahora mismo. Inútil ver el final de la película, ya lo conocemos. y la verdad que tiene una fuerza esto. Si todo está escrito, estamos condenados a la repetición permanente. Y lo que él está diciendo acá, entonces, ¿para qué vamos a ver una película que ya sabemos cómo va a terminar? ¿Qué sentido tendría? Si cuando aparezca lo nuevo, cuando vean esta película que les estamos diciendo que en realidad la extrajimos de Watari, él la mencionó y por eso la busqué y la encontramos y la vimos con Estela, choca ver una película rara, porque Hollywood ya nos marcó una especie de manera de ver el cine, tanto como choca escuchar una música cuando tiene cierta lógica distinta de aquella que estamos acostumbrados. Es decir, para hacer una síntesis, nuestra relación con lo distinto, nuestra relación con lo diferente. Y un primer quizás reacción frente a lo diferente de expulsión, porque la identidad misma se conforma por exclusión de lo distinto, el siniestro nosotros, los occidentales, nosotros los mexicanos, argentinos, lo que sea. Siempre está en exclusión respecto del otro. Entonces, que aparezca lo diferente, eh, ¿cómo lo procesamos, ya que hablamos de proceso? ¿Dónde lo alojamos? ¿Qué lugar le damos? Y si tenemos un hijo que es muy diferente de lo que esperábamos, ¿dónde cómo hacemos? ¿Cómo lo metemos en el zapato de nuevo para que la norma lo normativice? Piensen en Foucault, cuando habla de la bioheteronormativización, la bioheteronorma, la norma Irán de los seres. Entonces se van dando cuenta que este lugar de esquizoanalista, analista, o spiritual análisis o speak análisis, como alguna vez dijo Alush, es un lugar complejo. Porque de movida va a estar atravesado por múltiples demandas. La primera demanda es que me quiero curar. Es una demanda que está en juego. Y si atendés niños, los padres quieren que su hijo le vaya bien en la escuela, que sea un chico más y no un chico diferente. Y si bien hoy las cuestiones de género han cambiado enormemente, sigue habiendo muchos padres que yo escucho, al menos en la lotería de la clínica que a mí me toca escuchar, que se sienten culpables si la hija es lesbiana o si el hijo es gay. Y que te lo dicen así, algo habré hecho mal. Sistema educativo. Se espera de la educación, se espera de la educación en casa, un sujeto hetero y que trabaje. Mi hijo el doctor, con esa fuerza de mi hijo el doctor. Entonces, cuando no se logra un hijo doctor, y bueno, uno falló. Ahora, y si ese fracaso fuera el triunfo, y si ese triunfo fuera que se inscribe una singularidad distinta, ¿cómo sería un mundo si hubiese singularidades en vez de compactación? ¿Cómo sería el mundo si la gente estuviese acostumbrada a lo diferente y no esperara del otro un semejante? Pueden meterse con todos los esquemas ópticos de Lacan, el esquema del semejante y toda la dimensión agresivizante que eso produce.
¿Mm? Bueno, vamos a hacerlo un poquito más y ya habilitamos a que conversemos. No, Bueno, tengo que ver dónde. La página 173, siempre de la edición castellana. ¿Tienes todavía? pregunta. ¿Tienes todavía ahora una práctica de análisis? Respuesta, sí. Prosigo una actividad analítica sobre un plano individual y también conmigo mismo, pero no separo esta actividad de mi intervención en cierto número de grupos y de Bueno, instituciones. acá tienen el acto en esta respuesta de Guattari, en este texto, Práctica de lo institucional y lo político, que forma parte de la ecosofía, dentro del capítulo Fragmentos de Ecología Mental, donde vemos que en la práctica de Guattari, él no hace estas separaciones. Hay un verdadero agenciamiento. No es que es de una manera en un lugar, de otra manera en el otro y de otra manera en el otro. Tiene una concepción como transversal, de juxtaposición. Es de acá, allá y allá, en su práctica, en su vida, en su manera de pensar, en su manera de actuar. No habría separación obra-autor. Es tanto su obra como su autor. Esto también me llamó la atención cuando lo leía, porque siempre me preguntaba cómo ciertos, no sé, personajes que tienen cierta autoridad en universidades, escuelas analíticas, y se posan en esa autoridad, como hacen luego en el consultorio. Cómo te cambias la bata blanca, por así decir, cómo te sacás la autoridad cuando entras a tu consultorio. ¿Cuánto te queda ahí adentro? ¿Sí? Cuando das una charla, la das desde el lugar de la autoridad. O si le tomas un examen a alguien, no sé, de Lacan, de Freud, lo que sea. ¿Cómo haces luego? Yo no pretendo con esto criticar a quien haga docencia, de hecho la he hecho. Digo, son las dificultades que se plantean, que cada quien verá cómo lo resuelve, si es que se puede resolver. ¿Cómo se hace para ser normativizador al mismo tiempo que desnormativizador? ¿Cómo haces para ordenar al mismo tiempo que desordenás? Bueno, son instancias distintas, posiblemente es una respuesta, pero es muy difícil salirse de esos lugares. Lacan, el mismo Freud, ¿en qué universidad daban clases? ¿Se puede decir que Lacan daba clases? ¿O eran más bien charlas? Bueno, Miller le dio una forma de seminario, lo- lo- le pone clase de tal fecha, en vez de poner, no sé, sesión, que por ahí sería más, para sacarla de la idea de una clase, donde hay un profesor. Bueno, cada quien irá viendo cómo esto lo va resolviendo. Sigamos y ya abrimos. No, no, Sí, seguí leyendo. no sé dónde está. Ah, pregunta. ¿Piensas que todavía hoy es también algo que se dice a partir de un momento, y ya se había dicho en el 68, se puede trabajar en Bueno, instituciones? esto fue todo un gran debate, si el psicoanalista podía estar o no en el hospital, si se puede estar en tal o cual institución. Veamos qué responde acá Guattari. No tenemos elección, caramba. ¿Qué querría decir no trabajar en instituciones? Un analista que recibe clientes en su consultorio está en una institución estallada, pero una institución que tiene fuertes lazos en la cabeza del público, Exactamente. en la cabeza de los médicos generalistas, en la cabeza de los medios de comunicación. Es incluso una forma especialmente temible de Sí, institución. es brutal lo que está diciendo, o sea, como se dice, un palo para nuestro gallinero, porque no porque uno esté en un consultorio y reniegue del hospital, no por eso el consultorio es menos sagrado que el espacio hospitalario y quizás, y quizás sea aún más sagrado, y quizás sea aún más sagrado. Bueno, seguí un poquito más. Estoy completamente convencido de eso, me responde, ¿no?
que va interrogando. Y él le dice, el individuo en el fondo no es otra cosa que la intersección de componentes institucionales. Incluso sus sueños son institucionales, conectados con films, secuencias televisivas. Todo eso es la institución. Es Ah, por eso, sí, sí, es por eso que reaccionas así, por relación a también. Miller. Siempre has defendido los métodos activos y las innovaciones sociales. Hoy en día todo el mundo se caga en eso. Y es cierto que ese trabajo no llega a desarrollarse, que queda en ese orden de la división, de la desintegración. Como ustedes verán, lo que seleccionamos para hoy es absolutamente fuerte. No, no creo que sea menos fuerte que por el texto de Lacan, la dirección de la cura y los principios de su poder. Creo que tiene cierta actualidad porque el texto de Lacan lamentablemente se fatigó con los ritornelos y como se hizo, es como un hit que se escucha mucho y luego pierde esa potencia que tuvo al principio. Pero la dirección de la curia y los principios de su poder era también un texto que tenía esta fuerza, esta enorme fuerza. Como les decía cuando comencé esta charla con ustedes, como la noción de inconsciente tenía esa fuerza desterritorializadora, esa fuerza que desintegraba todo a su alcance, pero pareciera que el sistema siempre se las ingenia para tomarlo y volverlo contra sí mismo y volverlo un objeto controlado, que es lo que también está diciendo Lacan, perdón, Guattari. Termina siendo un objeto de consumo. De hecho, hay gente que dice que es especialista en esquizoanálisis, o en psicoanálisis, o en lo que ustedes quieran. Bueno, me voy a callar acá y dejamos abierto el micrófono para quienes quieran eh, decir algo, lo que les haya provocado esta lectura, o simplemente lo que quieran comentar. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Ariel. Quería intervenir en relación a esto, cómo hace por ahí, yo que también he vuelto a la universidad, digamos, acá en Tierra del Fuego. Primero fui docente de Historia de la Psicología en la UBA, y ahí principalmente lo que se veía era la tensión que tienen los marcos teóricos y la dificultad de hacer una psicología uniforme. Entonces, eso para la universidad ya permite una apertura a meter otras cosas. ¿Por qué? Incluyen al psicoanálisis. Cualquier universidad que quiera hablar de lo que es el ser humano, de algunas cuestiones, va a meter temas del psicoanálisis, ¿no? El inconsciente, que hay otra escena, y bueno, las distintas salidas contemporáneas. Entonces yo que doy ahora, estoy dando psicología en recursos humanos. Principalmente yo lo que les trato de transmitir para poner en juego incluso estas preguntas y este debate que podemos establecer es, les digo, no hay una sola respuesta que está bien. Cada uno puede argumentar, ¿no? También eso es parte de la cuestión interesante también de la universidad, ¿no? Que nos da ciertos libros, porque conocer a Lacan, conocer a Freud, incluso de las cuestiones filosóficas que están de fondo de la psicología, por ahí aparecen en la universidad. El tema es cuando vos querés justamente compactarlo siempre, pero si uno ayuda al estudiante a pensar, a ver esas preguntas que están en la psicología, que incluye el psicoanálisis en la universidad, si bien tenemos esta entrevista que le hace Badiou a Foucault, dice, bueno, si tengo que responder qué es la psicología, bueno, me puedo poner la bata blanca y hablar de la psicología experimental, etcétera, pero si tengo que hablar de psicoanálisis, me tengo que sacar la corbata, la bata y hablar de otras cosas. Entonces, poder instalar estas preguntas en los estudiantes universitarios, de que no hay que repetir, o sea, hacer un PowerPoint, decir, es esto, es lo otro, me parece que es una forma de poder transmitir esto que nosotros por ahí vemos en Andamiajes en el discurso universitario sin complicársela tanto, pero siempre mostrarle, decirle, bueno, Freud no quiso cerrarlo, siempre fue Ariel, provocando ¿sabes? innovaciones, etcétera. Eso ¿Dónde con te el lado de la parece? universidad. Y quisiera decir una cosita más, que a veces hablamos del cine, yo siempre trato de transmitir que
que me interesa y que hago seminarios de cine. Y en ese seminario que yo hago se instaló esta pregunta en relación a la psicopatología y a esto que hablamos de la diferencia. Dice, ¿acaso, podría decirlo así, no habría una nueva patología, psicopatología, con toda la dificultad que puede ser hablar de la psicopatología? Que tenga que ver con el fascismo, como una patología de querer eliminar al otro, de querer, no estarías mal, voy a decirlo así de una manera totalmente, no estarías medio mal si agarrás y querés eliminar a los diferentes, eliminar a la diferencia y te plantás en eso desde una ideología, desde distintos lugares. Me parece que esto de pensar la época y de pensar lo que está pasando es lo que nos habilita a no repetir, porque quizás lo que está pasando es diferente a lo que vivió Lacan, a lo que vivió Freud y cada uno en su época. Esas eran algunas reflexiones que quería hacer de todo lo que Bien, estuvimos y hablando. gracias, es interesante. De lo primero que dijiste, el problema me parece que no es la universidad en sí, aunque quizás, como dice acá Guattari, habrá que reformular cómo funciona una universidad. No son todas iguales. La UBA funciona con cátedras, la Kennedy funciona con escuelas, y eso marca algunas diferencias. Me parece que el problema está en la juntura que se ha hecho entre psicoanálisis y psicología. Esto por un lado. Y por otro lado, el pretender formar psicoanalistas, que no es igual que informar a alumnos, está muy bien lo que vos decís, que ha habido un señor llamado Freud, que bueno, que pensó el aparato anímico como, qué sé yo, primera tópica, segunda tópica, toda esa cronología que uno no puede renegar porque fue como empezamos con esto, ¿no? La noción de 1900, la interpretación de los sueños, primera tópica, 1923, yo y su super yo, todo ese recorrido que en un sentido informativo está bueno. El problema es cuando se lo vuelve formativo. Creo que ahí está el gran problema y que algunas instituciones, que no quiero nombrar, no importa, tanto en Buenos Aires como en el mundo, o en Argentina como en el mundo, han calcado esa especie de jerarquización que provocaba que uno vaya ascendiendo. El acá en broma decía los zapatitos, no me acuerdo cómo iba poniendo, los bonetes, como marcando esas jerarquías. Que entonces es lo que estropea en esta posibilidad más transversal de transmisión. Esto respecto del psicoanálisis y la universidad, que siempre va a tener esta controversia. Quizás sería mucho más fértil dar alguna asignatura abierta sin examen, donde puede ir quien quiere, donde no hubiese en juego ninguna titulación, y simplemente el hecho de querer conocer o saber habilita un espacio, llamémosle no universitario, pero dentro de la universidad. Y quizás en algunos lugares se haga esta situación y sea de esta manera, ¿no? Bueno, gracias. Si alguien más quiere aportar algo, esto que decía Ariel o lo que venimos leyendo. Hola, Marco Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, me parece que cuando comentabas que no hay precisamente diferencia entre esquizoanálisis y psicoanálisis, está bien plantearlo así, porque en rigor pensaríamos intervenciones analíticas en el consultorio, en la institución. Incluso yo me quedaba pensando cuando hacían ese trabajo que denominaron psicoterapia institucional, si era pertinente hablar del análisis institucional o simplemente una intervención analítica en X situación. Ahí me tocó ver a Jan Uri en una asamblea tener una intervención analítica, por ejemplo, ¿no? Y cómo en esos diferentes espacios la idea es que sea un artefacto que está funcionando, como tú dices, y enfatizabas ahorita, en un proceso que se está presentando en ese momento, en donde se espera que tenga un efecto de sentido, esa intervención para ese día, para ese momento, de ahí que me pareció muy importante este asunto de no diferenciar, ¿no? Ese era mi comentario. No, está muy bueno, Marco Antonio. Exactamente eso, lo has ilustrado
con mucha claridad, porque vale para ese momento de esa situación, produce ese efecto y es como el arte efímero, y ahí termina. No es que lo puedo extraer de allí, lo llevo a otro lugar y ya tengo una herramienta, que tengo en mi caja de herramientas para otra vez. No, son construcciones transitorias que obedecen a esos momentos en que se va dando. Em, Hoy quizás por falta de tiempo y también de cansancio, hay algunos ejemplos que van a encontrar en la ecosofía, en este texto, donde, por ejemplo, Guattari cita a un cocinero que se quería volver a África y cómo fue esa transformación y cómo lo ayudaron y qué fue lo que provocó. Léanlo, los dejo a ustedes, el texto está al alcance de ustedes, implíquense y van a encontrar esa transformación enorme para esa situación puntual. A mí me parece que Guattari no es un revolucionario que quiere cambiar el mundo. Y cada vez entiendo, es una pretensión. No sé, se me hace más fácil al oído la noción de revolución molecular. Se trata de una revolución molecular, no molar. No es que vamos a ir a la calle con carteles, derrumbar gobiernos, cambiar el sistema capitalista. Es cómo, cómo se puede producir en estas condiciones actuales, como contaba Marco Antonio, de esta intervención de Uri, cómo con esto que hay se puede hacer algo del orden de una heterogénesis, de una singularidad inédita, que no estaba, y que me parece que lo observamos en algunas direcciones de la cura, con algunos analizantes, que nos sorprenden por las cosas que dicen, hacen. Uno mismo dice, uy, esto pasó en mi consultorio, con alcances en transformaciones en su vida. Entonces, está en el ámbito de la clínica del consultorio, pero también en la clínica institucional, si entendemos lo institucional como algo diferente a como lo veníamos pensando. Y entonces sí tenemos una apertura enorme, ahí se acaban las fronteras del hospital, del consultorio, inclusive mismo de la universidad. Pero se requiere todo un cambio discursivo enorme para que esas eventualidades creativas puedan ocurrir. Alicia, y gracias Marco Antonio por la intervención. Sí, y mientras iban leyendo algunos fragmentos y algunas intervenciones, eh, me hacía resonancia y me levanté dos veces a buscar a ver qué eran esas resonancias. Y encuentro, por ejemplo, eh, esquizoanálisis, dice, ¿no? Esquizoanálisis no es, a ver, no es solamente, dice, el lugar del esquizofrénico, sino de la esquicia, ¿no? Y después, sí. Entonces, ¿qué me vino como resonancia? Esquicia de la mirada Claro, y, y del ojo, ¿no? La esquicia claro, en ese seminario. Pero en ese seminario también encuentro el cuadro de los embajadores. claro, joven. ¿Y qué dice Lacan? Dice que se trata, bueno, yo voy a resumir, tirarlo para la resonancia esta eh, a ver, eh, que ubica, no es el espectador que contempla solamente, además también hay, bueno, hacer una descripción del cuadro que tiene muchos símbolos de la época, bueno, pero hay un objeto ahí que no se identifica, que para poderlo identificar, el espectador debe tener otra mirada, tener otra ubicación. Es un poco lo que eh, se habla mucho o se trabaja mucho, o hay muchos trabajos sobre el arte contemporáneo, pero hay muy poco sobre las distintas posiciones del espectador.
que implica una posición diferente. Bueno, eso también me... Y después, esto de la no finalidad, ¿no? No finalidad, eh, como no hay meta, ¿no? Como en el psicoanálisis. El psicoanálisis dice, que vos nombrabas, si la meta es el atravesamiento del fantasma, ya ahí hay una meta. No se trata de eso. Inclusive me parece que también cuando trabaja en el seminario sobre la joven homosexual, dice que si hay meta, es como si fuera una hipnosis, dice. Y justamente para meta, para una finalidad, estaríamos apostando al falo en lugar del objeto A. Y me parece que está dicho, que esas resonancias dichas, están en Lacan. Claro, Me- por eso esto depende, Alicia, eh, nuestros amores, digamos. Si uno eh, lo ubica a Lacan, y Lacan dijo muchas cosas de esto. Si uno ubica a Guattari, Guattari dijo mucho de esto. Si uno ubica a Freud, Freud también dijo mucho de esto. Si los podemos, como, ¿cómo decirlo?, devaluar a nombres propios o accidentes geográficos y dejamos la historia y vamos a una geografía, es como que son el nombre de intensidades. Esto me inspiro en 1000 mesetas. Cada meseta es una intensidad. La intensidad Lacan, la intensidad Freud, la intensidad Guattari. Puede haber contradicciones entre ellos, pero muchas veces a nivel de hacia dónde van, eh, yo te diría, son parte del mismo equipo. Por eso cuando Marco Antonio me señala, mirá, la verdad que esquizo y análisis, metamos espíritu al análisis, aunque después Alush medio lo dejó, por las dificultades que trajo, o speak análisis, y son parte del mismo equipo, tienen vecindades, esquicia del ojo y la mirada, la separación del mirar del ver. Y sí, porque eso es lo que produce justamente la posibilidad de ubicarse en otro lado, de en mirar otro. de otra manera. Pero Alicia, y de ser mirado de otra manera. Ujú, Sí, pero que el punto sí. clave está allí, en darse a Dice, en un ver. momento dice, que el cuadro, ese cuadro es, como una trampa hacia la mirada, Es que el algo cuadro así. es una trampa, porque el Sí. cuadro el Es, cuadro te encuadra. que en realidad es el cuadro el que nos mira también en la forma. Bueno, ese seminario que vos mencionás, yo en algún momento estuve muy apasionado por el seminario 11. Esto que vos decís lo tomás de ahí los fundamentos del psicoanálisis. Que es un seminario realmente refundador de la teoría de Lacan. Es un momento en que él cambia de lugar, eh, habla de la excomunión. Es un Lacan que chocó de frente con la incomprensión. Es un Lacan que tiene que suspender el seminario que iba a dar sobre el nombre del Padre, o sobre el nombre del Padre. Y luego da entonces el seminario 11, 11 para Miller, ¿no? Digamos, los fundamentos del psicoanálisis. Es un Lacan que está afectado quizás por las jerarquizaciones, por el campo médico que lo expulsa, por Santán que lo echa, no hay lugar para su palabra, está siendo censurado. Eh, Una de las primeras revistas Litoral, época gloriosa de la Col Lacanien, justamente tenía por nombre Lacan censurado. Y yo no recuerdo si no es la revista número 1 en castellano, ¿eh? Lacan censurado, donde varios, Alouche, Eric Pors, Philippe Julien, varios retomaban el texto y volvían a presentarlo y vos leías eso y cotejabas con el primer texto y decías, ¿qué le ha pasado a Lacan? ¿Lo han podado? ¿Lo han armado, eh, no sé, como un envasado? Gasteazoro Miguel contaba en París cómo la hija de Freud se ocupó de ver qué se publicaba de Freud y qué no. La hija de Freud, tomando el estándar y dice, esto va, esto no va.
digamos, esta hija decidiendo qué es más vendible, cosas que puedo entender. Estaba trabajando una revista que se hizo en función de Foucault, y Foucault no quería que se publique nada post-mortem. Insistió hasta que se murió a Defer, a Frédéric Gros, no publiquen nada post-mortem. Y no paran de publicar cosas post-mortem. Bueno, es la vida. No lo digo como crítica. Quizás si yo fuera, no sé, familiar y hay mucha vida en juego, no digo, quizás lo haría, no me lo voy a ir de que yo estoy por fuera de estas cosas, pero digo, es lo que ocurre. Muy difícil. Si alguna vez, no sé, se evitaran andamiajes con tantos que tenemos subidos a las redes, y por ahí lo envasan y todo lo que decimos pasa a ser escuchado de otra forma. Pero es verdaderamente, creo, el desafío de cada uno de nosotros, porque ¿a dónde culmina nuestra acción? Con ese que viene a hablar, en el hospital, donde sea, en el consultorio, ese que viene con una modelización que lo oprime, ese que viene con una especie de carcasa, temeroso, que sabe que puede vivir otro modo, pero que dar ese paso es un paso muy complicado. Bueno, ahí lo decía lo que veníamos marcando con Estela. Se sabe cómo empieza, pero ¿cómo termina? ¿A dónde llega ese análisis entonces? En época de Freud, muchos artistas no querían consultarlo a Freud, a pesar de que se sentían neuróticos, hablando de la psicopatología freudiana, neurosis en ese sentido, porque temían perder el arte, dado que pensaban que su arte provenía del sufrimiento que tenían. Entonces, si iban a verlo a Freud y sacaba el sufrimiento, perdían el arte. Y bueno, estas cosas son realmente complejas. Bueno, si hay alguna pregunta más antes de terminar, le damos lugar ahora. Y si no, nos vamos a ir a descansar, que ya es tarde. Podría agregar en relación a esta parte del mirar, del oír, del ver, el registro que queda de andamiajes, del encuentro, y que esa también es la potencia del cine, de que algo empieza a quedar registrado. Entonces, si podemos filmarlo y después lo podemos ver, esos son los recursos de nuestra época, versus utilizar los medios audiovisuales para, no sé, filmarnos todo el día, filmar toda nuestra vida, siempre en una pose. Entonces, que quede registrado y todo lo que va pasando en cada encuentro es muy difícil que se pueda compactar en una inteligencia artificial que diga, bueno, andamiajes es esto o es lo otro. Sería muy difícil porque justamente estaríamos todos nosotros dando poniendo el cuerpo en este caso para dar otro testimonio, quizás. ¿Sabes, Ariel, que Deleuze estaba maravillado con el cine? Y de hecho le dedicó varias de sus producciones, porque el cine era un fenómeno, sigue siéndolo, ¿no? Eh, Impactante. Fíjate que él dice acá sueños que son también modelizados por los films. O sea que uno ve una película que ve mucha gente y después soñamos en función de eso. O sea que los sueños pueden estar también capturados en su capacidad creativa. Ujú. Es fantástico. Eduardo, ¿nos recuerdas cómo se llama la película sobre el Marqués de Sade? Ya Se encontré, llama... Estela creo que lo encontró. sí, Si encontré pueden... algo como para que ustedes la ubiquen. Eh, Se llama Marquís, Marquís, sí. ¿sí? Está dirigido por Enrique, Espera que me ponga anteojos, sin anteojos no veo nada. Enrique, Enrique... no sé. ah, Onés. sí, es Xhoneux. Y, espera, Ahora se los escribo. y Roland Topor. Esto está escrito, ¿dónde dice? Acá, Roland Topor, en Esos azul. son los escritos. Claro, escrito por... No, la dirección es de Enrique Soneux y escrito por Marqués de Sade, escritos del Marqués de Sade y Roland Topor. Y también este señor debe ser por el mismo Enrique. Víctor Es de, Topor, 18 dijiste, es de 1989.
Y está firmada en Bélgica y Francia, creo, si no me equivoco. Sí, sí, está firmada entre Bélgica y Francia. Está en francés y... bueno. Gracias. ¿Alguien estaba diciendo algo? Matisse se llama, así como Marquis. Porque les quiero leer lo que yo tenía, no era para hoy, pero es un film, como dijo Estela, de Henri Coneux, aparecido, pasa que lo estoy leyendo en francés, en 1989. El 26 de Claro, marzo. es un, recién sería un relato libremente inspirado en el encierro del Marqués de Sade de la Bastilla, donde, digamos, los diálogos y el guión, está en castellano, Sí, no sé si es. y bueno, está, aquí está, perfecto. Sí, porque Dios. Bueno, la trama es que en la Francia prerevolucionaria, el canino Marqués de Sade se encuentra en la cárcel trabajando en sus escritos y conversando con su pene, que tiene cara, o sea, le han puesto un rostro, y que se llama, en castellano sería Colin, en francés es Colin. Cuando Colin no se queja de su necesidad de estimulación y no expone sus filosofías impulsivas, cuenta historias que conforman la obra del Marqués, algunas de las cuales están ilustradas mediante animación con arcilla. Sí, El marqués fue encarcelado por defecar en una cruz, pero también se lo acusa de violar y dejar embarazada claro. a la bovina Justine. Claro, porque Pero era tiene cara como, sí, de vaca, de bovino. de No, bovina, no, bovino es como de una oveja, de oveja, ¿no? claro. Mm. Son muy raras. Yo lo que les digo, no hagan lo que me pasó a mí, que la vi con sueño, que la verdad que fue medio torturante, pero hay que verla con ánimo, estar bien dispuesto para verla porque cuesta un poco seguirla. Ah, mira vos. Pero Es es una, interesante. claro, es una película producida en Bélgica. Todos los actores llevan máscaras de animales y sus voces están dobladas. Sí. Hay algunas escenas que involucran animación con arcilla. La película fue un proyecto del dibujante francés Roland Topor, quien anteriormente había entregado las imágenes para el clásico de culto animado El Planeta Salvaje, que se acuerdan que vimos. Mm, Claro, lo vimos, del sí. Planeta Salvaje y sobre todo vimos, mira vos, este filmó en labor de Marco Antonio Topor y había filmado eh, Que Los dientes del sí, mono, era rarísima, ¿se que la acuerdan vimos en también? Que eran andamiajes. todos como dibujos, Claro, eran ¿no? dibujitos animados Rarísimo. que se inspiraron para hacer ese guión en ideas de cada pensionario de la Borde. Mm. Y Guattari armó ese guión junto con Topor, que era un odontólogo. Sí, que Está muy sacaba buena. los Un dientes. odontólogo que le robaba los dientes a los pobres para vendérselos a los ricos. Bueno, no demos la idea No porque en demora. cualquier momento. Entonces alguien iba con una dolencia y este odontólogo le extrae las piezas dentales y lo deja sin sonrisa, triste, porque andaba paseando por allí, Mm, y sin sus dientes. Y los vendía a la gente rica. Bueno, después pero no. aparece un mono mago que lo ayuda y le devuelve la sonrisa. Tanto el planeta salvaje como los dientes del mono lo pueden también encontrar en YouTube. Está todo. Sí, está todo. Así que pueden verlo allí y deleitarse. El planeta salvaje es realmente salvaje, porque son unos especies Sí. de civilización superior que tiene dominado a los seres humanos. Y entonces toman como de mascota a un niñito porque jugando mataron a la madre estos. También la pasamos Y le acá, pasamos ¿no? una parte. Una parte, sí. Y entonces la mascota es Un poco un ser angustiante. humano. Es un poquito angustiante. Bueno, les propongo dejar acá. La hemos pasado bien, será hasta 15 días. Eh, yo no quiero saber con qué voy a seguir, así que vemos con lo que pinte en ese momento, pero siempre va a ser estas cosas que proponen mantener abierta esa ansia, esa apertura. ¿Sí? Bueno, hasta Gracias. la próxima. Continuamos. Chao.